Bueno, hola. Vamos por la pregunta. Dice, ¿por qué muchos físicos evitan preguntas sobre la conciencia? ¿Han hecho algún juramento al respecto? No, no han hecho ningún juramento al respecto. Es un fenómeno natural de todos los humanos que lo podemos identificar muy claramente en muchas otras áreas. ¿Sí? Puedes identificar exactamente el mismo fenómeno cuando, por ejemplo, a cierta persona de cierto partido político le preguntan por las personas del otro partido político. No quieren responder o hablan mal de ello. Por ejemplo, hay muchos físicos que van a hablar mal de la parte religiosa o espiritual. También tenemos el caso de líderes religiosos, líderes pseudo espirituales o pseudo religiosos que son cuestionados frente a aspectos científicos y su respuesta es no, prefiero no contestar. Entonces, esto tiene que ver con un fenómeno psicológico que es estudiado muy profundamente por ciertas personas que se vuelven serias estudiándose a sí mismas, que se llama el fanatismo. El fanatismo es un fenómeno en el que uno tiene un saber y ese saber lo va a proteger incluso a muerte y se va a oponer a cualquier otra o cualquier otro saber que ponga en riesgo mi saber. ¿Sí? Eso se llama fanatismo, entonces lo encontramos en cualquier lugar. Político, religioso, cultural, social, en la moral, en todo. Así que si tú haces el ejercicio muy seriamente de empezar a identificar este fenómeno en todos los aspectos de la vida, ya te vas a dejar de creer que es un fenómeno aislado, sino es un fenómeno repetitivo, afuera de ti. Pero lo que importa y lo valioso es que uno lo descubra es dentro de sí mismo. Porque si uno se pone a juzgar a los demás por hacer eso, se está perdiendo el mayor valor del universo y es rescatar la sabiduría descubriendo ese fenómeno dentro de sí mismo y limpiándolo. ¿Sí? Para ello es necesario entender un poco qué es uno. Porque si uno no entiende qué es uno, no puede cambiarse. Así que voy a dirigir esta pregunta para que el que esté viendo esta respuesta tenga una oportunidad de quitarse a sí mismo este fenómeno, porque esto es repetitivo. Es más, es por ejemplo, te puede pasar a ti cuando te preguntan por tu expareja, o te puede pasar a ti cuando te preguntan por algo en lo que no tienes mucho control, pero resulta que hay algo en lo que aparentemente sí tienes control. Ya, ahí. Entonces me encapsulo en lo que yo creo que me funciona, en lo que yo sé, y rechazo. Me lindo, me pongo una coraza. ¿Para qué? Porque me da miedo. Realmente le da miedo a la persona tocar un terreno desconocido por ella. En el caso de un físico, pues claro que le da miedo tocar el terreno de lo espiritual, porque no lo conoce. En cambio, en su terreno de la física, lo que pasa es que esa persona se cree todopoderosa. ¿Por qué? Porque tiene unas fórmulas que son leyes inevitablemente y aprendió a manejarlas, a aplicarlas, a explicarlas. Entonces es ese terreno, es su terreno, es, es esa línea que marca en donde yo soy, ¿no? Donde yo sí sé. Entonces como surgió ese yo sí sé, entonces yo ahí estoy seguro. Y cuando alguien me quiere sacar de mi seguridad, ¿qué pasa? ¿Qué te pasaría a ti si te atacan de tu seguridad? Pues no, ¿verdad? Bueno, es normal tener miedo. Así que ahí encontramos otro aspecto entonces de las respuestas. Entonces uno es fanatismo, otro es miedo, otro va a ser confort,
Porque fíjate que cuando una persona tiene cierta seguridad de algo, entonces está en un estado de confort. Y a uno no le gusta que lo saquen de su estado de confort. Vuelve y descubre dentro de ti mismo un tema en el que tú tengas suficiente control y seguridad. Y observa esa sensación. La sensación la provoca y se puede describir como un yo sé. Cuando a ti te sacan a un área en la que yo no sé, se pierde el confort. ¿Sí te das cuenta? Así que esto que estamos hablando conviene que uno lo descubra es dentro de sí mismo. ¿Para qué? Porque estas preguntas de Quora, si uno se pone a revisar muy seriamente, están alimentando solo el chisme de la gente. El chisme, el cotilleo que le llaman en España o la desinformación. Simplemente decirle a personas las opiniones de otras personas. Y un mundo en el que un humano mancha de sus opiniones a otro humano es un mundo manchado por la fantasía. Así que voy a dar una pequeña explicación que pueda aclarar un poco mejor eh, qué es uno para que le pueda sacar provecho a esta pregunta adentro de sí mismo. Entonces, lo primero es entender que cada uno de nosotros es una composición de muchísimas partes desconocidas por uno mismo. Pero en general hay tres partes muy sencillas de identificar que van a servir para entender qué es uno. Entonces, esta figurita explica que hay un contenedor orgánico. Esta cabeza va a representar el cuerpo físico, que es un estuche, un contenedor orgánico divino, pero es un contenedor. Contiene algo que en este caso está simbolizado por esto que es, voy a llamarlo alma. Entonces tenemos el cuerpo físico o contenedor, el alma, y tenemos otra parte invisible dentro de nosotros que es, lo voy a llamar la conciencia o el espíritu. El alma, así como nuestro cuerpo físico está fraccionado en miles de partes, el alma está fraccionada en miles de partes. Identificarás tú que el cuerpo físico tiene millones de células, billones de células, que están organizadas en tejidos. Esos tejidos van a formar órganos. Esos órganos van a formar sistemas. Pues en el alma es igual. Hay miles de partes que están organizadas de una forma increíblemente espectacular, que nos tienen siendo lo que somos, pero no dejan de ser partes, diferentes partes. Si te fijas, esta figurita tiene unos soldaditos adentro, que vamos a tratar de verlos. Mira, hay unas caritas tristes, enamoradas. Pero adentro, que la cámara no me enfoca. A ver. Adentro tenemos esto que es un soldado. Nuestra alma está llena de unas partes desconocidas por nosotros mismos. Cada partecita de estas que forma el alma, en el trabajo propuesto sobre sí mismo se le llama un yo. Así que vamos a encontrar acá, por ejemplo, un yo sé. Y es así, un guerrero que está dispuesto a defender a muerte su saber. Por ejemplo, yo sé quién fue, ¿no? O yo sé cómo resolver esto. O yo sé lo otro. O yo quiero esto, que si fuera el deseo, pues sería yo quiero una hamburguesa. O yo quiero fumar.
Y así, hay un montón de yoes que todos están simbolizados como soldados porque por ello hay guerra dentro de nosotros. Y todos esos yoes forman algo que en el trabajo sobre sí mismo se le llama ego. Pero hay otra cosa importante de ver acá. Resulta que adentro, en las profundidades de esta alma, hay luz. Mira, ahí está. Hay una luz latente que se apaga y se enciende. Es nuestro espíritu. Está atrapado en el alma. Así como lo estoy diciendo, y esto es una aparente locura, pero si llegas a este video va a ser por algo. Resulta que el alma es la prisión del espíritu y el cuerpo es la prisión del alma, pero no lo alcanzamos a percibir. Entonces somos esas tres partes: un cuerpo físico, un alma y un espíritu interior o una conciencia. Pero la conciencia está atrapada. Y como viste, está atrapada en cada uno de esos yoes que forman parte de mí, que soy yo, que resulto siendo yo, pero que están atrapados, no dejan de estar atrapados. Así que entonces, tomando para explicar el fenómeno de este físico, entonces vamos a jugar acá un poco para entender esta alma. Porque un físico que no habla de espiritualidad está preso. Entonces, entendiendo que una persona es un conjunto de yoes, ¿sí? Un conjunto de partes que son incluso desconocidas por la misma persona, entonces hay unos yoes que se adquieren con un entrenamiento intelectual, como por ejemplo en la universidad. Entonces la persona va y entra con unas inocente a la universidad. Entonces vamos a suponer que esta es la persona. Entonces esa persona no tiene los saberes, ¿sí? Esa persona no tiene los saberes. Tiene unos saberes que vienen de su infancia, pero no tiene otros saberes. No los tiene. No sabe de física. Pero puede tener unas aptitudes, ¿sí? Una facilidad. Ok, pero no tiene los saberes. Entonces, cuando cuando la persona empieza con el yo estudio, porque ese es un yo, entonces ese yo empieza a estudiar, se habilita dentro del alma, o sea, esta alma, ¿sí? Y entonces ese yo estudio empieza a adquirir el saber de esta parte de la física, esta otra parte, esta otra parte, esta otra parte, y entonces le ingresa información. Y entonces lo que está haciendo es un proceso que se llama aprender, que es otro fenómeno y es otro yo. El yo aprendo. Cuando la persona permitió ingresar esos saberes y resulta que le funcionaron, ¿sí? O sea, me refiero a que hace sus cálculos y resulta que le funciona, ¿no? O sea, es capaz, se siente capaz de hacerlo y le da un resultado. Y entonces cuando le da un resultado se apodera del resultado. Ese es el fenómeno psicológico. Hago, que es otro yo hago, y entonces me funciona el hacer. ¿Cómo se llama ese? Yo tengo éxito. Y entonces como este es tan poderoso y produce tanto placer, porque no me digan que no, que cuando uno le funciona una cosa, siente mucho placer de que le funcione. Entonces a los físicos les funciona y pueden sustentarlo y les funciona, porque son leyes que se pueden compartir con fórmulas. La conciencia y la espiritualidad, aunque es matemáticas y son exactas, no se pueden compartir porque es una experiencia propia e íntima. ¿Mm? Entonces esto arroja un fenómeno. Cuando la persona está expuesta a vivir todas estas
experiencias de hacer, de funcionar, de aprender. Y si está expuesta a la otra experiencia de que le funcione bien sobre los demás o mejor que los demás, entonces se llena de otros yoes que son la autoimportancia o también vamos a llamarlo orgullo, ¿sí? La satisfacción relacionada con el placer y esto lo mantiene la persona en un círculo vicioso, en un círculo repetitivo que si la persona no tiene un llamado interior a descubrir la espiritualidad, pues esto se vuelve su religión, tal como lo estoy diciendo. Su religión se vuelve esto, la física. O en el caso de otro, pues la química, o en el caso de otro, la guerra, o en el caso del otro, el fútbol. Porque miren una persona que es adicta al fútbol y fanática al fútbol. Tiene el mismo comportamiento. Y ahí es donde está el valor de esto que estamos estudiando. Si tú has percibido este mecanismo dentro de ti, hoy te estás enterando de algo. Y es que eso que puedes estar buscando como respuesta a esa pregunta lo tienes dentro de ti mismo. Y no te has dado cuenta. Y tienes dos opciones muy claras. Y es, o sigues quejándote del exterior porque hay físicos, químicos, científicos que tienen esos comportamientos. En cambio tú de pronto te crees espiritual y entonces los estás juzgando. Y juzgar a otro humano no es progreso espiritual. Es juzgar, es tomar el papel del juzgador, del juez y del verdugo. Una opción es seguirte quejando del exterior y otra opción es que progrese tu nivel de ser. Que tú mismo te des cuenta que puedes limpiar esos aspectos de ti mismo o de ti misma. Y eso se hace con un proceso que debe ser explicado. Porque si a partir de ver este video tú caes en cuenta que tú estás en alguno de estos estados, ¿sí? De satisfacción con lo que tú haces entonces te crees más importante, te funciona y entonces tienes algo de éxito, haces y tienes éxito, lo aprendiste y todo este círculo lo vas a volver a repetir y a vivir una vida en torno a estar encerrado en esto. Porque mira, si te fijas, una persona encerrada en sus saberes está presa y no lo sabe. Esta, esta es una prisión. El saber es una prisión. Puede ser una libertad para el que no sabe. ¿Sí? El que no sabe de física, al saber física, entonces se le abrió la mente, ¿no? Pero está preso en las leyes de la física. Igual sale a la calle, tiene el coche pinchado y se enoja. Tiene su móvil en una cafetería, se lo roban o se le pierda y se caga del miedo, del susto, le da rabia. Entonces, ¿de qué le sirve la física si sigue siendo esclavo de las cosas sencillas de la vida? Pues no, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está. Que si tú quieres limpiar de ti mismo la prisión, entonces te voy a invitar a que te conozcas a ti mismo. A que descubras que esto que estamos hablando hoy tiene un potencial tal que uno puede llegar a conocer todo eso que tiene dentro de sí mismo y empezar a limpiarlo. Si limpiar la satisfacción, limpiar la autoimportancia, limpiar la fantasía de que el éxito es mío, porque las fórmulas son las fórmulas. Y la fórmula funciona sí o sí. ¿Sí? De que ese hacer lo asumo como propiedad. Y que aprender tiene algún tipo de mérito. Bien. Bueno, por ahora te puede sonar un poco extraño, pero si te vibra, sinceramente, salir de de un estado de confort en el que pudo haber caído. Si un estado de miedo de tocar otros temas desconocidos para mí o de tener unos saberes y defenderlos obsesivamente, entonces puedes estar llamado a limpiar tu mente y limpiar tu mente de todos esos aspectos va a resultar en una liberación y esa liberación es salir de Matrix. La suma de los procesos de liberación pequeños son una
gran liberación. Así que te invito, si te llama la atención, busca conocimiento de sí mismo en YouTube y busca un águila, que es la que representa al ser interior profundo que todo lo ve.